Dios le bendiga a cada una en este día, chicas. En esta noche tengo esta gran oportunidad, el privilegio de poder compartir con cada una de ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón y es acerca de Rahab la ramera. Les saludo, les amo mucho en el Señor a cada una de ustedes y les envío mis abrazos a través de la distancia, pero sabiendo que nos une el mismo vínculo del amor y la unidad en el Señor, que es el que nos ha unido y nos ha enlazado y preparado para este tiempo. Entonces yo quería hablarles en esta noche acerca de ese pensamiento, acerca de ese sentir que el Señor puso en mi corazón de hablar y compartirles acerca de Rahab la ramera. Es algo que el Señor ha venido poniendo en mi corazón hace un tiempo acerca de una serie de mujeres prudentes de la Biblia, y en este caso vamos a comenzar con Rahab la ramera. Ella tal vez no está encasillada en el prototipo de una mujer prudente de la Biblia, en el sentido de que por el carácter piadoso, por la historia que tenía, o sea, la credencial que tenía, pero sin embargo sabemos que en nuestro Dios no hay casualidad, que Él tiene un esquema, que Él tiene todo ya diseñado, y el diseño que Él tenía para Rahab era moldearla, que tal vez ella venía desde una herencia gentil cananea, pero ya Él conocía el corazón de ella, las cualidades que ella podría tener y el temor de Dios que ella tenía. ¿Para qué? Para dirigirla y que ella tuviera un futuro importante en el pueblo de Israel, donde fue insertada en ese campamento hasta el final de sus días. Y qué precioso es nuestro Dios, de que ella entra a través de ese acto heroico que ella hizo, como lo menciona el libro de Hebreos, como una heroína de la fe. En Hebreos capítulo 11 entra en la genealogía directa de Jesús. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, que dice que hay 14 generaciones desde Adán hasta un cierto personaje que hay, y después de ahí 14 generaciones desde ese personaje hasta José, que es el padre biológico de Jesús, que viene del linaje de David, de la tribu de Judá. Pero ¿qué sucede? Que nosotros sabemos que el linaje de nuestro Señor Jesucristo viene desde el cielo. Ya todo eso venía con ese prototipo, ya todo venía establecido con ese diseño divino de que nuestro Salvador tendría una herencia, un linaje, sería como biológico, para así estar constituido en las Escrituras y en el plan de Dios. Pero sabemos que la herencia de nuestro Señor Jesucristo venía ya desde el cielo, fue concebido por el mismo Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María, bienaventurada entre todas las mujeres, según nos habla el libro de Lucas capítulo 1 versículo 27. Entonces yo le voy a compartir este versículo acerca de Rahab, y se encuentra en Josué capítulo 2, que es uno de los libros que a mí más me atrae, de las historias que más me atrae acerca de la tierra prometida, porque Josué es el sucesor de Moisés, el que el Señor escogió a través de Jocabed, que también fue una mujer prudente, para que fuera el que guiara al pueblo de Israel hacia la salida de Egipto, hacia el desierto, para posteriormente ser llevado hacia la tierra prometida. Saldrían de Egipto, que es el sitio de esclavitud que tipifica el mundo, para llevarlos hacia esa herencia que el Señor tenía para el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor eligió desde el inicio. Y el Señor le decía a Moisés, este hombre manso y humilde, que fue 40 años príncipe de Egipto y 40 años pastor, le decía que le dijera a Faraón, deja a mi pueblo ir al desierto por 3 días para celebrar la Pascua. Pero vemos
cómo todo esto fue forzado a través de las plagas que tuvo que suceder para que finalmente y victoriosamente el pueblo pudiera salir hacia el desierto y el destino que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Pero asimismo vemos que este pueblo era un pueblo de dura cerviz y murmuraba y criticaba, y hasta el mismo Moisés, que fue el líder escogido por Dios, el Señor le permitió ver la tierra prometida desde lejos, porque en un acto de el pueblo quejarse cuando mandaron a los 12 espías, solamente volvieron para atrás con un espíritu superior, que era el espíritu de Dios que estaba en ellos, Josué y Caleb. Entonces el Señor se enojó cuando vinieron criticando acerca de la tierra donde fluye leche y miel, que habrían enemigos, que habría obstáculos para poder llegar allí. Pero sin embargo, la palabra nos dice en el libro de Números y en Deuteronomio, y también lo dice porque Deuteronomio es como una recapitulación de los 5 libros del Pentateuco, los primeros, nos hablan de que había un espíritu superior en Caleb y también en Josué, porque Josué siempre estaba detrás de Moisés, escuchando, tomando ese consejo del siervo de Dios, porque Moisés era un siervo de Dios, y en el libro de Hebreo habla de que no había uno como él, fiel en toda la casa del Señor. Entonces ese Josué estaba siempre escuchando, y entonces me parece que en el libro de Números capítulo 22 habla de que se da el tumulto o la rencilla, el agua de la rencilla, donde el Señor le dice a Moisés que le habla a la roca, y el pueblo que estaba presionando, que querían agua, esto hizo que era como un enojo, un furor en Moisés, y entonces él tocó la piedra 2 veces, que tipifica a Cristo, que es la roca, la peña de Oré que está brotando. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que él no entraría directamente hacia la tierra prometida, sino que la vería desde lejos, y que habría un sucesor que estaría guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Y este fue Josué, el que estaba siempre detrás de él, el que peleó con los amalequitas, con el rey Amalek, y sobre el cual ya cuando el Señor le habla en el libro de Números, porque Deuteronomio ya es una recapitulación, y Moisés le dice: Señor, te ruego que por favor me dejes ver aquella tierra buena donde fluye leche y miel. Y sin embargo, el Señor le dice: no insistas más con esto, Moisés. Mi siervo Josué, hijo de Nun, será el que guiará ese pueblo hacia la tierra prometida. Y el nombre de Josué antes era Osaías, pero ya después le fue cambiado cuando él tuvo la guerra con los amalequitas a Josué, que significa Jehová es mi salvación. Entonces, Jehová salva. Esta misión de guiar finalmente al pueblo hacia la tierra prometida, que era un paso de 40 días, y por la murmuración del pueblo cada día se convirtió en un año, fueron 40 años, le fue designado a Josué. Entonces vemos que ya Josué es un libro que consta de 24 capítulos, y aquí vemos que en Josué 1:9 el Señor le insta a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tal vez esto citando que había tal vez un cierto temor en Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida, que no se aparte de tu boca esta palabra de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, parecido a como nos dice el salmista David en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 1 me parece. Entonces, que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Vemos que este Josué es estimulado, es animado por Dios. ¿A qué? A que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vayas. Un guerrero, un hombre
prudente, íntegro. En él había integridad, porque para suceder a Moisés, que dice que no había en Deuteronomio capítulo 40 un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara, aunque nunca ha habido un hombre que ha visto a Dios cara a cara. Cuando le entregó los 10 mandamientos a Moisés, él dice: te dejaré ver mi espalda y verás parte de mi espalda, de mi dorso, porque no hay hombre que me vea cara a cara y viva. Pero dice que no hubo un profeta más grande que Moisés que hablara con Dios cara a cara. Entonces, qué tremendo legado nos dejó Moisés, y a este le sucede Josué, el guerrero, el que tenía un carácter firme. Y todo el libro de Josué y la historia hacia la introducción de la tierra prometida, lo que nos habla de fe, de conquista, y que en su nombre nosotros hollaremos y conquistaremos y llegaremos a la promesa celestial. Entonces, a la tierra prometida, toda esa generación que vieron los milagros que hizo Moisés, duraría 40 años vagando en el desierto hasta que ellos murieran y entrara la nueva generación hacia la tierra prometida, dirigida por Josué, Caleb, el sacerdote Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, que es el segundo nombre que tiene mi hijo, José Eleazar, grande que Moisés, que hablara con Dios cara a cara. Entonces, qué tremendo legado nos dejó Moisés, y a este le sucede Josué, el guerrero, el que tenía un carácter firme. Y todo el libro de Josué y la historia hacia la introducción de la tierra prometida, lo que nos habla de fe, de conquista, y que en su nombre nosotros hollaremos y conquistaremos y llegaremos a la promesa celestial. Entonces, a la tierra prometida, toda esa generación que vieron los milagros que hizo Moisés, duraría 40 años vagando en el desierto hasta que ellos murieran y entrara la nueva generación hacia la tierra prometida, dirigida por Josué, Caleb, el sacerdote Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, que es el segundo nombre que tiene mi hijo, José Eleazar, de la familia levita, así como Moisés y Aarón. Y sabemos que a Aarón también le fueron quitadas sus ropas sacerdotales en el valle, o sea, en el monte, antes de que Moisés muriera. Primero partió con sus seres Aarón, y después le sucedió Moisés, y el Señor le permitió ver de lejos la tierra prometida, aquella tierra donde fluye leche y miel. Entonces vemos que este varón Josué, hombre de guerra, varón de guerra, le fue encomendada guiar el pueblo hacia la tierra prometida. Y ya vemos que en el capítulo 1 el Señor lo está instando a esforzarse y ser valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida. Entonces vemos que aquí entra esta mujer en el capítulo 2 de Josué, Rahab la ramera, una prostituta de Jericó, cananea, gentil. Vemos el plan salvador del Señor, como Él nos dice en San Juan 3:16, que el Señor no quiere que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se encaja y se ve bien el plan redentor que el Señor tiene desde Génesis a Apocalipsis, a través de Rahab, una prostituta, una gentil cananea en Jericó, pero que había escuchado del temor de que ya se había abierto el mar rojo y de lo que pasó con los reyes. Entonces ya ese temor de Dios, de que Dios todo lo podía, había entrado en ella. Y cuando ella coincidió con los espías, dice en Josué capítulo 2, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ya cuando ellos vieron a Rahab ya había escuchado de lo que el Señor había hecho, que abrió el mar rojo en 2, que pudieron pasar en seco. Ya el temor de Dios había entrado sobre ella. Y dice la palabra en Josué 2:9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído
sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces ya cuando el rey sospechó que habían espías en Jericó, entonces ella lo llevó a la parte alta del tejado de su casa, donde habían, dice la palabra, que habían manojos de lino, y ahí ella los escondió. Y cuando vino el jefe del ejército, se podría decir, el comandante, ella le dijo que ya no estaban ahí, que sí los vio, pero que ellos se habían ido ya por otro camino y los desvió. Entonces ella astutamente escondió los espías de Israel. Entonces dentro de esos 2 espías había uno que se llamaba Salmón, según lo dice la Biblia. El otro no sabemos cuál sería el nombre, pero el caso es que esta mujer fue aguerrida, fue mujer de guerra, fue valiente. En ella hubo valentía, porque ella no dudó en ningún momento de obedecer a lo que Dios estaba mandando en ese momento. Se dejó guiar, fue inspirada por el Espíritu Santo para esconderlos a ellos y con eso cumplir el plan que Dios tenía. ¿De qué? De que los espías fueran a investigar, a sitiar esa tierra que era Jericó, llamada el sitio de las palmeras, y también poder ver los muros de Jericó, que era lo que protegía esta ciudad, la ciudad amurallada. Y ahí vemos que para Dios no hay imposible. El Señor tenía un plan, una estrategia para que estos muros cayeran, y cayeron los muros al toque de los sacerdotes, del arpa, de salterio, de todo el grito de todo el que estaba allí, después de darle 7 días, 7 vueltas cada día. El 7º día cayeron los muros de Jericó. Entonces Rahab jugó un papel importante en la conquista de Jericó. Fue mujer de guerra, fue valiente. Es reconocida en Hebreos capítulo 11 como una heroína de la fe. Y ella era una cananea, una gentil. Sin embargo, al Señor le plació introducirla dentro de su plan. Entonces, ella había dicho en su palabra, mire qué bonito, en Josué 2:11 dice: oyendo esto ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire el valor que tenía esta mujer, una mujer de guerra. Por eso, aunque ella no tuviera el prototipo, pero ella es encajada en una de esas mujeres prudentes, mujeres de fe, una heroína de la fe. Y si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11, dice que por la fe, bendito es el nombre de Dios, Rahab escondió a los espías y pudo entrar dentro de lo que es el plan del Señor. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios en la conquista de Jericó. Aquí lo dice en Hebreos 11:31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que Rahab, ella escapó de la ira que había para todos los desobedientes en Jericó. Entró en el plan del Señor y asimismo también entró en la descendencia directa de Jesús, según nos habla en Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando más adelante dice que ella fue establecida en el campamento de Israel hasta el final de sus días, que cuando los espías se fueron, hicieron un pacto con ella y pusieron un manojo de grana, dice, que era como un lienzo rojo que tipificaba, o escarlata, la sangre de Cristo, porque en Jericó las casas estaban todas pegadas al muro, y entonces eso tipificaba que como que la sangre del cordero la estaba cubriendo a ellos. Mira, ya representando lo que había hecho lo mismo Moisés en la Pascua en el desierto.
Entonces esta sangre del cordero la cubrió y fueron los únicos que sobrevivieron en Jericó. Y dice que Rahab fue insertada en el campamento de Israel hasta el final de sus días. Luego el guerrero Salmón contrajo matrimonio con ella, se casó con ella y tuvieron a Boaz, ese único varón que entró en el linaje directo del Mesías. ¿Por qué? Porque Boaz, posteriormente vemos, después del periodo de los jueces, que entra Ruth la Moabita, que es otra gentil, entró en el plan del Señor y se casó con Boaz, y de Ruth y Boaz entonces vino Obed, que es el abuelo de David, porque Obed tuvo a Isaí y Isaí tuvo a David. Entonces sabemos que el caballero de la cruz, Jesús, el Mesías, él vino del linaje directo de David, o sea, de la raíz de David. Entonces vemos como dice Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, sino que ella recibió a los espías en paz. Ella escapó de la ira, escapó de la desobediencia en Jericó y fue obediente, se dejó guiar por el Espíritu Santo para esconder a los espías y entrar en el plan del Señor. Ahí se ve que el Señor escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. El Señor no escatima a quien Él pueda usar para establecer su plan, sino que su propósito era que hubiera continuidad y propiciación de su plan y de su descendencia para llegar al Mesías, al caballero de la cruz. Entonces en esta noche yo le dejo con esta palabra de que Rahab fue una mujer valiente, esforzada, guerrera, heroína, que tú y yo tenemos dones y talentos que podemos usar como Rahab, y que si nos enfocamos en el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros, podemos ser aguerridas y valientes como Rahab la ramera. Que Dios le bendiga a todas ustedes en esta noche. Dios le bendiga.